esa fórmula conceptualmente. Vieron que acá no nos vamos a la fórmula en sí, sino tratamos de lo que nos quiere decir esa fórmula a través de la relación de esos parámetros y tratar de construir un concepto con la fórmula. ¿Qué quiere decir? Perfecto. ¿Oyeron? No. Bueno, a ver, díganme muy fuerte. La energía que necesitas para transportar algo de un lugar a otro. Bien, entonces básicamente si aplicamos ese concepto al sistema respiratorio, fíjense que ¿qué tenemos acá? La ventilación, que en realidad ¿qué es? Justamente que estamos transportando masa de aire de un lugar a otro. Que a medida que aumenta la ventilación, esa cantidad de litros por minuto que estamos ventilando, fíjense que se está aumentando. ¿El gasto de qué? ¿O el costo de qué? Oxígeno. ¿Sí? Y va en íntima relación ¿con qué? Con el trabajo respiratorio, que se llama. Porque en realidad es el trabajo que terminan haciendo los músculos para movilizar esa cantidad de aire a medida que aumenta la ventilación. Y eso implica gasto de ATP, por lo tanto implica consumo de oxígeno. Entonces lo que vamos a tratar de ver es justamente ese trabajo respiratorio que representa la energía que se utiliza para generar los movimientos de aire en base al concepto básico de trabajo. Tenemos que ver que hay dos como fuentes que hacen a ese trabajo respiratorio. Uno que se llama el trabajo de la compliance o de compliance y el trabajo de resistencia. O sea, mover ese aire implica gastar energía ¿en qué? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de compliance? ¿Qué era compliance? Intensibilidad. La intensibilidad. Era un juego de fuerza, ¿se acuerdan? Que lo vimos en la clase pasada. O sea, que hay un trabajo de compliance. Y después que teníamos el trabajo de la resistencia. ¿La resistencia de dónde? De la vía aérea. ¿Sí? O sea que todo el gasto energético está en esos dos tipos de trabajo. La fuerza que se necesita para expandir los pulmones contra sus propiedades de retracción elástica. Fíjense que es el 70% de ese gasto. Y el de resistencia, que es el de lograr que fluya a pesar de la oposición de la vía aérea, que es un 30% de ese trabajo, de ese gasto energético. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver sobre el trabajo de compliance. Pasamos de nuevo al concepto de compliance, cosa que no le quede en duda. ¿Se acuerdan que era una relación compliance? Si bien nosotros directamente lo relacionamos con distensibilidad, pero en realidad compliance es un cociente, una relación entre el cambio de volumen y el cambio de la presión, que en el caso del sistema respiratorio es la presión transpulmonar. ¿Se acuerdan de qué era igual la presión transpulmonar? Que teníamos otras dos presiones cuya diferencia hacía la presión transpulmonar. Era la alveolar o pulmonar o intrapulmonar, lo pueden encontrar de estas formas, y la pleural o intrapleural. Entonces, justamente vamos a tener que la compliance y la relación entre esas dos. ¿Qué va a representar esto o compliance pulmonar? El grado de cambio en la presión transpulmonar, en esa diferencia, requerido ¿para qué? Para generar un cambio en el volumen pulmonar. ¿Sí? ¿Pasa siempre negativa la pleural? La intrapleural sí, es siempre negativa. Salvo en unas pasiones especiales que tiende a hacerse. En realidad no es, siempre es negativa porque es una bolsa virtual. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? ¿Sí? Es más negativa o menos negativa. Porque si se hace positiva, ¿qué pasa? Con el pulmón colapsa. ¿Sí? La relación puede volverse positiva, ya vamos a ver en qué caso. Mide la capacidad del pulmón de estirarse esa compliance. Y obviamente, que es, como lo vimos ya en las clases de, cuando hablamos de compliance en el sistema vascular, justamente es lo opuesto o es inverso a la elasticidad o elastanza, exactamente. Entonces, esa compliance era la diferencia de volumen por cada diferencia de presión transpulmonar, siempre teniendo en cuenta que la diferencia de presión transpulmonar es la diferencia entre la intrapulmonar o alveolar y la intrapleural. Bien. Y entonces, estudiando teóricamente cómo va cambiando esa compliance en un pulmón, llegaron a estas curvas
que son las que grafican el trabajo de compliance, que es una curva presión-volumen estática. Hoy, de nuevo, curva presión-volumen. No sé si se dan cuenta que hay siempre, estamos siempre relacionados. Si lo habéis puesto más o menos organizado como para que ustedes armen como un bloquecito. Curva presión-volumen, ventrículo izquierdo, me tengo que acordar de una curva presión-volumen, ¿está? ¿Recuerdan? Esta es estática. Porque quiere decir que si dice estática, quiere decir que hay dinámica también, ¿está? Bien, entonces, fíjense que en este caso que tenemos acá, presión, ¿sí? Fíjense que es al revés, ¿está? Esto en realidad es más parecido a las curvas presión-volumen que vimos del circulatorio, ¿está? Donde tenemos presión, volumen. Después vamos a ver que hay otras que están al revés. Siempre miren los ejes. Hoy vamos a ver todas curvas que parecen iguales y que son todas distintas. El formato de la curva es el mismo y resulta que los ejes son distintos, ¿sí? Entonces ustedes miran la forma de la curva y asumen que el eje dice una cosa. Resulta que tienen que mirar siempre primero el eje. Vamos a ver que hay muchos casos hoy. Fíjense que entonces acá que tenemos diferencia de presión transpulmonar, cómo cambia el volumen. Y acá teníamos representado que esa diferencia de presión transpulmonar es la diferencia entre la intrapulmonar o alveolar y la pleural. Fíjense qué va pasando. Esto es la curva que acá dice inflación, que sería la de inspiración. Y esta que está acá es la de expiración. Ahora, para explicar esto, y en todos los libros lo van a encontrar, y seguramente en física, porque teóricamente lo tendrían que haber visto en física, cuando hablaban de propiedades elásticas, el módulo elástico de Young, ¿está? ¿Cómo le explicamos? Esta es la forma más fácil de explicar esta referencia. ¿Por qué? Ustedes piensen o recuerden cómo es la dinámica cada vez que ustedes han intentado inflar un globo. Un globo bastante gruesito, digamos, ¿no? ¿Qué les pasa cuando intentan inflar un globo? A poner resistencia. Primero tenés que hacer una buena capacidad respiratoria, tenés que tener, porque te cuesta al principio que aumente su volumen, o sea, estás generando una gran presión y de repente hace... ¿Sí? Y de repente después, por más que a veces sigue soplando, no aumenta más su volumen. Eso es exactamente lo que pasa con esta curva de donde aumenta el volumen. La curva de, ¿ven esta? Inspiración. Esto representa esa primera gran gradiente de presión que le damos hasta que se estira de repente. Fíjense que aumenta el volumen rápidamente y después, por más que seguimos soplando, a veces ya no aumenta su volumen. Es la forma más fácil de recordarlo, ¿sí? ¿Qué tenemos acá entonces? Justamente esos tres estadios, pero transformado al concepto del globo, al concepto del pulmón. ¿Qué tenemos? Estadio 1, ¿ven? Toda esta parte donde ¿qué hay? Aumento de la presión transpulmonar sin cambio de volumen, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos vencer las fuerzas de retracción elástica, ¿sí? Entonces tenemos que aumentar mucho la presión para vencer esas fuerzas. En el estadio 2, ¿ven? Que comienza a vencerse la fuerza y eso quiere decir que aumenta la distensibilidad. Ven que acá empieza a aumentar la relación del cociente. El estadio 3 es rápidamente espacio lineal por distensibilidad máxima y en el estadio 4 fíjense qué pasa, que por más que aumente la presión transpulmonar ya no hay nuevamente cambio en el volumen. Por lo tanto, volvimos a una baja distensibilidad. O sea, fíjense que el cambio de ese volumen del pulmón va a depender del cambio de la presión transpulmonar que se esté generando. Ahora, ¿qué pasa con la expiración? ¿Qué ven en la curva? ¿Es igual? No. ¿Qué pasa cuando ustedes sueltan el globo? Se desinfla rápido. Se desinfla. Directamente. Siguiendo esa curva. No hace el mismo. Primero despacito se desinfla, después ¿se entiende? Las fuerzas de retracción que se tiraron actúan todas concertadamente, por lo tanto que tenemos esta curva, ¿sí? Imagínense nuevamente al globo desinflándose. Por lo tanto, tenemos acá dos cosas, dos relaciones importantes. Este
valor que tenemos acá que dice 100, fíjense que es el volumen, el 100% del volumen pulmonar. ¿Ven? Acá. O sea que cuando aumentamos la presión transpulmonar, nos está diciendo que nos vamos acercando ¿a qué? Al mayor volumen pulmonar. Y fíjense acá, tenemos, pero no está en cero. ¿Por qué no está en cero? Porque tenemos justamente un volumen residual. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos dos referencias importantes a tener en cuenta de la relación entre la presión transpulmonar y el volumen pulmonar. Y por otro lado, un numerito que tenemos que tener en cuenta cuando ustedes vean curvas de histéresis pulmonar, es eso. Curvas de compliance pulmonar, curva de histéresis pulmonar. Bueno, en realidad histéresis, ¿qué quiere decir? Que la curva de insuflación es distinta de la expiración. Eso quiere decir histéresis. Nada más que eso, no hay otra cosa más. Suena como patológico, ¿vieron una cosa? No. Solamente quiere decir que las dos curvas son distintas. Bien. Ahora, la cuestión es entender por qué, sobre todo, o sea, qué procesos se dan. Entendemos cómo va pasando y cómo se va dando esa curva. Ahora tenemos que entender qué está pasando en el pulmón que dan como resultado de esa curva. ¿Se entiende? El cómo. ¿Por qué va a presentar esa curva, esa forma de la curva? Entonces dijimos, inspiración, fibras de elastina, que están contraídas. ¿Se acuerdan que en la inspiración lo llamamos tiempo cero? ¿Sí? Antes de iniciar. Entonces, al inicio están contraídas. Por lo tanto, ¿qué dijimos? Tenemos que ampliar la diferencia de presión para vencer esa fuerza de retracción elástica. Pero ¿sabes qué teníamos además de elastina? ¿Qué estuvimos hablando en la clase pasada un poquito? Los alvéolos en sí mismos, con esa capa de agua que tiene intenso. La tensión superficial. Exactamente, tensión superficial. Por lo tanto, también esa tensión superficial que tiende a mantener cerca esas moléculas de agua, más allá de que esté el surfactante, hay que vencer esas fuerzas. O sea que son dos fuerzas las que hay que vencer. La de la elastina y la de la tensión superficial. Por un lado, lo bueno de esa tensión superficial, fíjense qué es lo que da límite a esto. La tensión superficial da límite a qué? A que no se sobreexpandan los alvéolos. Porque también estamos en un problema. Si se sobreexpanden los alvéolos. Queda aire ahí adentro. Entonces, tiene que existir la tensión superficial. Aunque sabemos que en la expiración, ¿sí? Si esa tensión superficial es exagerada, va a tender a colapsar los alvéolos. Y entonces ahí es donde aparecía el concepto del surfactante, ¿sí? Donde justamente cumple ese rol. Donde, ¿se acuerdan? Acá se lo puse porque como lo dijimos todo era la clase pasada, entonces le voy a poner una diapositiva porque si no van a pensar que no existe. Entonces, sintetizado, ¿se acuerdan? Hablábamos de los neumocitos tipo 2, que bien habíamos dicho, son los que se observan con un gran cuerpo. ¿Por qué? Porque máquina sintética. Entonces, fíjense que se ven mucho más grandes que los neumocitos tipo 1, que son los que participan del intercambio. Dijimos que la composición, principalmente lipídica, ¿ven? En un 90%, y apoproteínas en un 10%. O sea que ese conjunto de lípidos que tiene un montón de nombres, son los que se secretan hacia la luz del alvéolo y son los que participan en la ruptura de esa capa o monocapa de moléculas de agua que hacen en la tensión superficial. Por lo tanto, en la expiración, ¿cuál es el rol de ese surfactante? Justamente reducir la tensión superficial y evitar que el alvéolo colapse. Aumenta la complacencia al estar presente el surfactante, o sea que permite, por otro lado, que se dé mejor la curva, estabiliza los alvéolos y fíjense que permite la disminución del trabajo respiratorio, porque al existir el surfactante, durante la inspiración, tenemos menos trabajo de complacencia, ¿se entiende? Por otro lado, cuando hablemos de defensa, nosotros no, ustedes van a hablar de defensa contra el microorganismo. Tener en cuenta que también se ha encontrado que ese surfactante participa en los mecanismos de defensa contra el microorganismo. Bien, por lo tanto,
ustedes ya a partir de estos dos conceptos pueden saber qué cosas hacen que aumente la complacencia o el trabajo de complacencia. La pérdida de las paredes alveolares, que disminuye el trabajo porque hay alta complacencia o distensibilidad. La pérdida de las paredes alveolares y de las fibras elásticas. Y la baja complacencia, la ausencia de surfactante. Al haber baja complacencia, aumenta mucho más el trabajo para lograr que... Exactamente. Y dentro era el trabajo de resistencia. Dijimos resistencia a la vía aérea, nuevamente tenemos que aplicar dos conceptos básicos. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de vía aérea teníamos un gradiente de presión que se generaba tanto en la inspiración y se revertía ese gradiente de presión gracias a la mecánica ventilatoria durante la expiración? Pero ese gradiente de presión es el que permite el flujo de aire. Pero obviamente, aplicando la ley de Ohm, sabemos que la misma vía aérea representa la resistencia a ese flujo. El mismo concepto que habíamos aplicado al árbol cardiovascular. Igualmente, ¿sí? ¿Qué tenemos? Que es un flujo que puede pasar de laminar a turbulento. La diferencia es que esta apertura constante de esas ramas, fíjense, que se llama flujo transicional, porque constantemente en cada bifurcación está pasando de laminar a turbulento. Pero, más allá de eso, se puede aplicar ¿qué ley? La ley de Poiseuille, para tener en cuenta qué variables impactan sobre esa resistencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? El largo del sistema. Teóricamente, el árbol respiratorio, al igual que el circulatorio, no cambia. Mucho menos el respiratorio, porque el circulatorio a veces hay angiogénesis, por lo tanto, podemos considerar que puede cambiar un poquito. ¿Sí? Pero en el caso del árbol respiratorio, su largo es constante. Por lo tanto, podemos eliminarlo de acá, ¿ven? De la fórmula. La viscosidad del aire. Usualmente es constante. Puede cambiar si cambiamos nosotros la altura respecto al nivel del mar. En el caso de la sangre, se modificaba principalmente por el hematocrito. Los elementos formes de la sangre, principalmente glóbulos rojos, pues son muchos más e impactan mucho más. Y el diámetro de las vías aéreas. Obviamente, y ya sabemos, elevado a la cuarta potencia es lo que más impacta sobre esa resistencia. ¿Y qué vamos a tener? En vías aéreas y en bronquiolos. ¿Sí? En vía aérea sabemos que lo que principalmente puede a su vez aumentar la resistencia, ¿se acuerdan que habíamos hablado un poquito? Era la secreción de moco, por esa estructura que era un mecanismo de defensa. ¿Sí? Y en los bronquiolos, que es donde el recubrimiento de ese epitelio con ese cartílago que se va perdiendo, pero en el medio que tenemos mucha masa de músculo liso bronquial. Y eso es lo que está regulado. Es igual el mismo concepto que arteriola. Arteriola, bronquiolo. Exactamente el mismo concepto. Bien, fíjense que entonces vamos a poder tener una broncoconstricción o una broncodilatación. Broncoconstricción mediada desde el punto de vista sistémico por el parasimpático, ¿sí? Receptores muscarínicos nuevamente. Y broncodilatación mediada, ¿sí? Principalmente por el simpático, fíjense, receptores beta 2. ¿Tá? O sea que ya tenemos por lo menos otros, nuevamente, sin pensar en el reflejo que los activa, pero saber que están mediadas por, pueden estar modificadas ese estado contráctil del músculo liso bronquial por el sistema parasimpático y el simpático. ¿Sí? Pero tenemos que pensar en forma inversa. Cuando pensábamos en vascular, cuando pensamos en simpático, decimos alfa 1 y ¿qué pensamos? El mediador es el mismo, siempre es noradrenalina. Pero ¿qué pasa con los vasos, con las arteriolas? ¿Qué hay? Dilatación. Vasoconstricción. ¿Sí? En cambio acá, ¿qué pasa? Aumenta la descarga simpática y ¿qué hay? Broncodilatación. ¿Sí? O sea que es el mismo modelo, pero acá siempre funciona al revés. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces siempre tengan que prestar atención. Si hablamos
de bronquial o vascular, porque la respuesta no es la misma. ¿Ah? Bien, y fíjense que hay otros mediadores que regulan el tono del músculo liso bronquial. Fíjense que tenemos acá histamina, leucotrieno y broncodilatación. A su vez que tenemos la cantidad de dióxido de carbono. Ténganlo en cuenta, pues ya vamos a ver justamente cómo impacta el dióxido de carbono sobre los mecanismos bronquiales. Ahora, de esa resistencia, fíjense que el 80% es de la vía aérea, pero hay un 20% que es la resistencia del mismo parénquima. Y de sobre todo la fricción del parénquima pulmonar con la caja torácica. Pero fíjense que es un 20% nada más, por eso principalmente trabajamos la resistencia de la vía aérea, porque es lo que más impacta en ese flujo de aire. Sí. Para explicar el flujo turbulento en la vía aérea superior, ¿se explica por la velocidad o por la resistencia? Y lo que pasa es que están las dos cosas siempre, porque también si aumentás la velocidad, vas a aumentar el flujo. Es el mismo concepto que en la sangre, exactamente igual. Lo vas a modificar de la misma forma. Si aumenta la velocidad, aumenta. Pero si achicas el radio, también se va a hacer más turbulento. Y si en cada bifurcación, por eso también se hace turbulento. Sí, las dos, exactamente igual que en la sangre. A nivel de los abuelos. Sí, cuando llega, al final sí. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que el área se va ampliando? ¿Sí? Bien, ahora otro concepto más que es más de diseño, digámoslo así, no tanto de ley biofísica. ¿Qué tenemos? Esa resistencia a la vía aérea también puede ser modificada por otros factores. Los bronquios de pequeño calibre están conectados, fíjense que dice, mecánicamente con los alvéolos del parénquima pulmonar. Si nosotros vemos el diseño, ¿se acuerdan que la imagen histológica que vimos al principio? Teníamos alvéolos, tenemos ahí entre medio de los alvéolos, ¿se acuerdan? Bronquios, vasos. Y a su vez en la pared de los alvéolos hay un capilar. Vamos a ver que hay interacciones mecánicas constantemente entre ellos. ¿Sí? Entonces, fíjense que ¿qué tenemos acá? Vamos a ver. Fíjense acá que tenemos. Acá representa este modelo los alvéolos. Y acá un pequeño bronquio que está inserto entre esos alvéolos. Fíjense que cuando hablamos de interdependencia mecánica, ¿qué quiere decir? Grandes volúmenes pulmonares, ¿qué hacen? ¿Qué quiere decir? Que estos alvéolos están distendidos, ¿sí? A su vez, a medida que se distienden estos alvéolos, fíjense las flechas que... ¿Ven para dónde van? A medida que se distiende el alvéolo, ¿qué hace con el bronquio? También se abre. O sea que, a medida que aumentamos el volumen pulmonar, fíjense que cuando decimos aumentar el volumen pulmonar, ¿qué aumentamos? Aumentamos la diferencia de presión transpulmonar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de dos cosas? La diferencia. Una cosa es el gradiente de presión entre el aire y el alvéolo para mover aire, y otra cosa, las diferencias de presiones entre las distintas capas, intrapulmonar o alveolar, intrapleural y transpulmonar, que determinan qué cosa, el volumen. ¿Se acuerdan? Una va a determinar el flujo de aire y la otra va a determinar el volumen en el que se expande. ¿Se entiende esa diferencia? Fíjense que constantemente vamos de una a otra, ¿sí? En este caso estamos hablando de el volumen o la expansión. Entonces arrastra, la expansión de los alvéolos arrastra y hace que haya, entre comillas, una broncodilatación. Se asegura que arribe más aire. Bien. Acá tenemos otro concepto importante que tiene que ver así con esta interacción mecánica. Fíjense qué pasa acá. Acá también hablamos como de distintas fases del ciclo respiratorio. Acá ¿qué tenemos? A esto menos 5 me está representando la intrapleural. Y acá me está representando, ¿qué cosa? Esto es un alvéolo vía respiratoria. Entonces, ¿qué me está representando? Que antes de comenzar la inspiración, la diferencia entre la pleural y la respiratoria, y la vía respiratoria es de más 5. ¿Sí? Fíjense acá qué está pasando. Mientras inspiramos, ¿qué va pasando con la diferencia? ¿Ven? Esta se hace más negativa
Esta también se hace negativa, ¿se acuerdan que bajaba para hacer ingresar el aire? Pero siempre se mantiene una diferencia de presión entre los dos. ¿Ven acá? Máxima al final finalizar la inspiración. O sea que, eso que le está diciendo, que durante una respiración normal siempre hay una diferencia de presión importante entre la intrapleural y en este caso nos vamos a referir a la vía respiratoria. Estamos hablando de resistencia de la vía respiratoria. ¿Por qué es importante eso? Porque hay parte de la vía respiratoria, la pequeña, que no tiene cartílago. Entonces puede colapsar. ¿En qué casos va a colapsar? Cuando la presión que está de afuera ¿qué va a ser? Va a ser mayor que la de ese pequeño ducto que no tiene cartílago. ¿Y en qué casos pasa eso? Cuando hacemos una expiración forzada. ¿Qué estamos haciendo con una expiración forzada? ¿No les da la sensación de que se quedan sin aire a veces cuando dicen expira, 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 expira? No sé si alguna vez hicieron una espirometría. Expira, 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 expira. Bueno, ya les va a pasar la semana que viene a los que quieren hacer espirometría. Y sentís, es como que en el fondo sentís que te empiezan a colapsar las vías aéreas. Es eso, ¿sí? Aumenta la presión externa, no hay cartílago que sostenga el diámetro, colapsa. Por eso se llama compresión dinámica de la vía aérea. ¿Por qué dinámica? Pues se está dando durante una expiración forzada. ¿Se entiende? No se da normalmente en una respiración normal, pero hay que tenerlo en cuenta cuando uno habla de expiración forzada, que puede darse una compresión dinámica de la vía aérea. O sea que eso aumenta que la resistencia, por lo tanto, disminuye la ventilación. Sí. ¿Usted está diciendo con aumento de presión externa, está hablando de la intrapleural? Claro, por eso ahí. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Estamos achicando tanto, ¿sí? Que la diferencia entre la pleural y la del conducto ya deja de existir y el conducto se colapsa. Se hacen iguales, ¿no? Se hacen iguales y a veces se hace más la de afuera, ¿sí? Ahora, fíjense que ¿qué tenemos acá? Así como hablábamos de la compliance, también tenemos que tener en cuenta entonces los factores que pueden generar mayor resistencia. Podemos generar mayor resistencia, menor flujo, menor ventilación. Obviamente, agentes que contraen la luz bronquial, que vieron que vimos bastantes, acumulación de sustancias, cuando se acumula moco, disminución de la tracción radial del tejido elástico. Entonces, sobre todo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de esos pequeños bronquios que se van a mantener distendidos por esa retracción? ¿Sí? Que hay. Cuando se pierden las fibras elásticas, ¿qué pasa con esas vías? Tienden a colapsarse. Y se van a colapsar mucho más rápido durante una expiración forzada. Por lo tanto, en una espirometría que te hacen expirar forzadamente, ¿qué van a estar evaluando? Un montón de estas cosas que estamos viendo acá. ¿Se entiende? Un montón de estos parámetros se pueden deducir si están modificados por los valores de esa espirometría. Bien. Y el flujo sanguíneo pulmonar. También hay características básicas. Las vimos la clase pasada. Que era la vasculatura en un circuito de baja resistencia, ya todos lo saben desde hace bastante. Alta compliance. ¿Se acuerdan que había reclutamiento cuando aumentaba la presión? Porque podía hacer que aumentara el gasto cardíaco, ¿sí? Toda esa sangre aumenta la cantidad de litros por minuto, pero no aumenta la presión pulmonar, si no estaríamos constantemente en problemas. Subo una escalera, sufro riesgo de edema pulmonar, ¿se entiende? Por lo tanto, existe un mecanismo básico que justamente es alta compliance. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál va a ser la respuesta? Aumento del gasto cardíaco, se van a distender los vasos y va a caer la resistencia. Es al revés de lo que hablábamos, ¿se acuerdan? Siempre que hablábamos del efecto miogénico en la circulación sistémica, ¿qué pasaba? Cuando aumentaba el flujo, ¿sí? ¿Qué pasaba en esas regulaciones locales? ¿Qué producía? Aumento y vasoconstricción. Acá, ¿qué pasa? Aumenta el flujo por aumentar el gasto cardíaco y ¿qué pasa? Se distiende más. Y encima reclutamos más vasos. Por lo tanto, no aumenta la presión del circuito pulmonar. ¿Se entiende? Bien. Pero a su vez, eso también tiene
consecuencias. ¿Sobre qué? La relación, nuevamente, así como viene esta relación mecánica entre los alvéolos y la ventilación de esos alvéolos con los bronquios, que no estaban rodeados de cartílago, también vamos a tener una interrelación mecánica entre ese grado de ventilación y ¿qué? Y el grado de distensión que tiene cada arterita que llega y principalmente el capilar que está irrigando cada alvéolo. ¿Sí? Fíjense, si nosotros vemos acá, estos son alvéolos. ¿Sí? Fíjense el tamaño del alvéolo y esto que está acá chiquitito es un capilar que está irrigando un alvéolo. O sea que cualquier cambio en el volumen de esos alvéolos puede tener consecuencias sobre el flujo sanguíneo de esos pequeños capilares que hay ahí. ¿Sí? Ahora vamos a ver en qué caso. Fíjense acá, este está perfecto, esta microscopía electrónica. Fíjense que esto es un alvéolo, esto es otro alvéolo. ¿Qué pasa? Este es el capilar. Y ahí ustedes lo ven directamente. ¿Qué pasa si aumenta mucho el volumen de esos capilares? ¿Qué riesgo corremos con ese, perdón, el de los alvéolos? ¿Qué riesgo corremos con ese capilar? Colapse. ¿Y de qué depende la presión que se desarrolla en ese capilar? Depende del flujo que le llegue. ¿Sí? ¿De qué depende? De la presión sistólica y la diastólica durante el ciclo cardíaco. Entonces vamos a tener una correlación entre ¿qué? Entre las presiones de ese ciclo cardíaco, a nivel pulmonar obviamente, porque estamos hablando de circulación pulmonar, y el grado de ventilación. ¿Se entiende el concepto? No, es el mismo concepto, solamente ahora que aplicado a la circulación. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pueden estar, los capilares están distendidos dependiendo de la presión sanguínea. Ese es el concepto básico, porque no tienen nada, ninguna estructura, nada que los ayude a soportar cualquier otro cambio. ¿Qué va a pasar entonces? Si aumenta mucho el volumen, ¿bien? De esos alvéolos, corre riesgo de colapsar. Principalmente si se hace mayor la presión sanguínea, ¿qué va a pasar? Lo puede sostener a eso, evita. O sea que normalmente que hay un equilibrio entre el volumen alveolar y la presión que recibe ese capilar alveolar. ¿Se entiende? ¿Vendría a ser las fuerzas internas y externas? Es el mismo, presión transmural. Exactamente, se aplica ese concepto. Ahora, no siempre y en todo el pulmón y en todas las circunstancias están en equilibrio. Entonces, fíjense qué pasa. Puede darse que en algunos lugares hay ausencia de flujo durante todo el ciclo cardíaco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la presión arterial sistólica pulmonar es muy baja, entonces no hay presión interna hidrostática de la sangre que lo mantenga abierto, y cuando la presión alveolar es muy alta, lo comprime. Entonces perdimos el equilibrio. ¿Sí? ¿Dónde puede pasar eso? ¿En alguna región del pulmón? ¿En cuál región del pulmón puede pasar eso? En el vértice. Apical. ¿Sí? Que nuevamente volvemos a... El flujo sanguíneo puede ser intermitente, en ese caso cuando se pueden mantener abiertos durante la sistólica, pero la diastólica es muy baja y entonces colapsa ante el aumento del volumen de los alvéolos. O puede mantenerse en forma continua, cuando hay un equilibrio. Entonces fíjense que también nuevamente tenemos esa interdependencia mecánica, pensando siempre en las relaciones de presiones. Presión de los vasos sanguíneos, presión del alvéolo. Presión del volumen del alvéolo. Entonces, volvemos al mismo concepto. Volúmenes y flujos. Porque es como casi básico. En general, por los nervios terminan confundiendo lo que es un volumen de lo que es un flujo. Y les cuesta reconocerlo además. Y es fácil reconocerlo. Solamente miran el número y miran la unidad. ¿Sí? El volumen va a estar en litros o mililitros. Nada más. ¿Sí? Cuanto muchos centímetros cúbicos. Un flujo va a estar en la unidad de volumen sobre un tiempo. ¿Sí? Entonces, siempre que tengan que identificar si estamos hablando de un volumen o estamos hablando de un flujo, tienen que mirar la unidad, no el valor.
sino primero para ubicarse en la unidad. Entonces acá, ¿qué tenemos? De un lado tenemos los volúmenes. Varios volúmenes que hemos estado mencionando. Volumen tidal o volumen corriente. Fíjense, 500 mililitros. El espacio muerto, ¿se acuerdan que hablamos la clase pasada? Anatómico, por ejemplo. El volumen del gas o del aire que lleva el alvéolo, ¿sí? También hablamos de ¿qué? De un volumen con el que llega, ¿sí?, la sangre a este alvéolo. ¿Ah? Ahora, cuando hablamos de ventilación, ya hablamos de un flujo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces hablamos de mililitros por minuto. Si hablamos de la relación ventilación-perfusión, estamos hablando de dos flujos, ¿sí? No estamos hablando de dos volúmenes. No estamos hablando del volumen del alvéolo y del volumen de sangre. Estamos hablando del flujo de aire y del flujo de sangre. Era como para que tuvieran bien en cuenta, porque además, cuando hagan la espirometría, van a estar hablando por momentos de volúmenes, por momentos de flujo, ¿sí? Entonces tienen que tenerlo bien en claro eso. ¿Qué? Sí. El espacio muerto fisiológico, que era el que tenía que ver con los alvéolos. Este es el de la vía aérea, el anatómico, ¿se acuerdan? El de toda la vía de conducción que da un volumen de aire que nunca iba a llegar al alvéolo, que no iba a participar nunca en el intercambio. Entonces, relación ventilación-perfusión, que era lo que habíamos estado hablando, también habíamos llegado a lo mismo desde otro lado la clase pasada. Y habíamos llegado al concepto de que esa ventilación variaba del ápice a la base y la perfusión también variaba del ápice a la base. Pero cuando hablamos de relación ventilación-perfusión hablamos de la cociente entre ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque variaban con distinta intensidad, no me sale. Magnitud, bien, la palabra, con distinta magnitud, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué pasa cuando hacemos el radio? ¿Sí? El cociente cambia del ápice a la base. Ahora, siempre cuando hablamos de este cociente, ¿sí?, hablamos de que a nivel, ¿se acuerdan? La zona 2, que era la zona del medio, era la que se acercaba a 1. Siempre van a tener el simbolito porque 0, 8, 1. Sería la óptima, la que se espera, como promedio en todo el pulmón. Pero fíjense que puede variar entre 0, 1 y 10. Porque va a depender también de la zona del pulmón. De si porque esto hablamos de la persona de pie. ¿Qué pasa si la persona está acostada? ¿Se cumple el mismo principio? No. ¿Por qué no? Por la distribución. ¿Por qué no? ¿Por cambian las presiones o no? Sí. La, ¿Va a haber regiones de distinta ventilación y perfusión una persona acostada? O de repente se homogeneiza. Si ustedes me dicen que no hay distinta ventilación y perfusión, me tengo que imaginar que ese pulmón tiene en todo el pulmón un cociente cercano a 0,8. Usted dijo que ese gráfico, o sea, que no lo relacionáramos con gravedad, pero ese gráfico sí. Entonces, si uno está acostado de por sí, debe cambiar y para mí como que... Son los mismos principios. Sí, Solamente que en vez de parado, está acostado. Pero empiezan a aplicar exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? O sea, la ¿Y también? Ah, sí, ¿no te afecta también? No estás acostado. En el pulmón. Pero las zonas no van a ser de ápice a base, sino depende si está acostado boca abajo o boca arriba. ¿Sí? Van a ser zonas, ¿sí? No exactamente, pero sí el mismo principio, que también hay diferencias de ventilación-perfusión cuando estamos acostados. ¿Sí? No van a ser exactamente las mismas, pero sí se generan distintas zonas de diferente cociente, ventilación, perfusión. ¿Ah? Bien. Esa relación ventilación-perfusión dijimos que siempre tiende a qué? A que el cociente sea cercano a 8. Por lo tanto, habíamos terminado hablando de que había mecanismos locales que hacen, mantienen que los alvéolos están bien ventilados, se mantengan bien perfundidos, y que los alvéolos que están poco ventilados estén poco perfundidos. ¿Se entiende? De esa forma vamos a tender a que en la mayor parte del pulmón la relación ventilación-perfusión sea cercana a 0,8. Son mecanismos locales, dijimos.
Entonces, fíjense, acá ponemos los dos extremos. Áreas ventiladas, pero mal perfundidas, ¿qué se va a producir? Broncoconstricción, o sea que llega menos aire al área que está mal perfundida. ¿Sí? Y el mecanismo básico es la hipocapnia. En las áreas mal ventiladas, pero bien perfundidas, se va a producir una broncoconstricción. Estos serían los dos ejemplos extremos, pero en realidad, cuando lo vemos, ahora vemos en detalle cada uno. Cuando lo vemos, fíjense que tenemos acá que tanto la presión del dióxido como la presión del oxígeno, fíjense que habla de, tanto en el alvéolo como en el fluido intersticial, o sea, también en el equilibrio que hay entre los vasos que irrigan ese alvéolo, el intersticio y el alvéolo, ¿se entiende? Todo. Las presiones parciales del oxígeno y el dióxido van a tener efecto tanto sobre los bronquios como sobre las arteriolas. Ese es el concepto, sobre los dos. ¿Ah? Ahora, siempre hay más predominancia de uno que de otro, dependiendo el efecto. Fíjense que acá que tenemos como ejemplo, disminución de la presión de oxígeno, aumento de la de dióxido. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Dijimos, ¿esto qué quiere decir? Que está mal ventilado. Si ustedes ven esas flechitas, eso me está señalando que está mal ventilado ese alvéolo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque está acumulando dióxido que no se está lavando o eliminando con la frecuencia respiratoria adecuada. Y no está ingresando suficiente oxígeno. O sea que, si hablamos de alvéolo, esto me está diciendo que hay una mala ventilación. Y si hablamos de sangre, si eso ya se transfiere al intersticio, bueno, también me está hablando de lo mismo. Si nosotros en sangre encontramos un aumento de la presión de dióxido o una disminución de oxígeno, también es una referencia de que hay una mala ventilación del alvéolo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando se da esta relación? En los bronquios disminuye la actividad contráctil, se produce broncodilatación. En los alvéolos, que tienen esta relación por ese aire alveolar principalmente. Entonces, van a aumentar la ventilación. Pero también, ¿qué va a estar pasando? Que aumenta la contractilidad, ¿pero de qué músculo liso? Del vaso. Entonces, disminuye la perfusión de esos alvéolos mal ventilados. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea que por un lado se están dando dos procesos. Tiendo a aumentar la dilatación del bronquio para que realmente se ventile más. Pero por otro lado, estoy disminuyendo la perfusión de ese alvéolo mal ventilado para que esa sangre se redistribuya a otros alvéolos que siguen siendo bien ventilados. O sea que se van dando dos procesos. Pero depende cuál sea la señal, si es el dióxido de carbono o si es el oxígeno, hay uno de esos procesos que es más predominante. ¿Se entiende la diferencia? Hay uno que predomina. Entonces vamos a ver el ejemplo de cómo se dan. Pero fíjense que los dos gases, principalmente, cuando están a nivel alveolar, hablamos de la composición alveolar, fíjense que los dos, tanto la presión del dióxido como la presión del oxígeno en aumento o en decremento, van a modificar tanto la broncoconstricción o broncodilatación como la vasoconstricción y vasodilatación. ¿Tá? O sea que siempre vamos a tener algún efecto. Vamos a ver entonces que estos efectos, los dos, se van a llamar compensatorios. Son locales. Justamente compensatorios, ¿por qué? Porque lo que está tratando de hacer es mantener la relación ventilación-perfusión lo más cercana a 0,8. Fíjense acá que les está mostrando. Este alvéolo, que fíjense, está disminuida la presión parcial de oxígeno, aumentada la de dióxido en el